Hola chicos, buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a este encuentro. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a lo que es el abordaje sobre el tema de las cuentas. En el día de hoy vamos a desarrollar los temas referidos a las cuentas. Vamos a compartir pantalla ahora. Las cuentas. Ahora vamos a pasar a la segunda diapositiva, en el cual se ven los ejes principales sobre las cuentas. Tenemos el concepto, cuáles son las partes de las cuentas, el análisis de los datos a contabilizar, los medios de registración. Dentro de los medios de registración tenemos los libros de comercio, su concepto y finalidad, cuáles son las formalidades de estos libros de comercio, su clasificación, y luego pasaremos a la clasificación de las cuentas. Dentro de ella tenemos de acuerdo a su naturaleza o de acuerdo según su extensión. Dentro de lo que es de acuerdo a su naturaleza se clasifican en patrimoniales, de resultado, de orden y de movimiento. Y según su extensión tenemos individuales analíticas, cuentas colectivas, cuentas compuestas y cuentas recompuestas. Luego vamos a pasar al plan de cuentas, en el cual vemos el concepto y finalidad, las características de los aspectos a tener en cuenta y el manual de cuentas, concepto y características. Ahora vamos a dar comienzo al desarrollo. Bueno, las cuentas, el concepto. ¿Cuál es el concepto de estas cuentas? Es el medio que empleamos para ir acumulando los datos referidos a cada una de las operaciones que realiza la empresa en base a los comprobantes. Vemos en cada cuenta se anotan las partidas que responden a un mismo concepto de una misma naturaleza. Las cuentas tienen que reflejar tanto los aumentos como las disminuciones de las partidas en que ellas se reflejan. Otro concepto del autor Oliver Newton dice que una cuenta es un concepto de conjunto de anotaciones relacionadas con un mismo objeto. Y es así. ¿Qué podemos decir del concepto de las cuentas? Que son un conjunto de anotaciones que vamos a utilizar para poder asignarle un concepto de su misma naturaleza a cada operación que tenemos. Luego vamos a pasar al siguiente, en el cual veremos las partes de la cuenta. Existen tres tipos de elementos como mínimo en la composición de la cuenta. Por un lado, tenemos el nombre o denominación de la cuenta. En segundo lugar, tenemos del lado izquierdo, en el que figura el debe de la cuenta. Tenemos el lado derecho del haber de la cuenta. Y en este recibe el nombre de la partida, la registración de la operación en la contabilidad, con respecto a su respectivo importe. Podríamos decir que debitar es anotar en la partida del debe de una cuenta y acreditar es anotar en la partida de haber de la cuenta. La suma deudora es el total acumulado de las cuentas y la suma acreedora es, digamos, la suma de todas las cuentas acreedoras. Y tenemos como un saldo la diferencia entre las cuentas deudoras y las cuentas acreedoras. Bien, aquí vemos un modelo de lo que son las cuentas. Aquí, como hemos visto, tiene del lado izquierdo el haber, del lado derecho el haber, la denominación de la cuenta, el folio que corresponde, la fecha, la cuenta y los importes. Ahora vamos a pasar
al analizar los datos a contabilizar. Una vez seleccionados los datos a contabilizar y practicados los controles de entrada pertinentes, debe procederse a su análisis conceptual para establecer de qué modo afectan a los elementos de la información contable y cómo inciden tanto en el debe como en el haber. Por ejemplo, en el caso de una compra de mercaderías, a crédito en cuenta corriente por 5.000. Las conclusiones del análisis podrían ser, entonces, que hubo un aumento en la cuenta de la existencia de mercaderías, es un aumento del activo, hubo un aumento en el pasivo en el proveedor, y la compra se hizo a crédito, entonces hay un interés imputable al periodo financiado. Esto quiere decir que aumenta el pasivo por el interés que tenemos que pagar. En la siguiente filmina vamos a pasar a ver los medios de registración. Tenemos. ¿Cuáles son medios de registración que conocemos? Son los libros de comercio. Dentro de los libros de comercio vamos a decir cuál es su concepto, la finalidad, las formalidades y la clasificación de los libros de comercio. Bueno, la complejidad de las operaciones económicas y financieras que es producto de la globalización ha tenido una notable repercusión dentro de lo que es la etapa de procesamiento de los datos contabilizados. La necesidad de tener la información contable en forma oportuna hizo que los medios de registración hayan revolucionado o evolucionado al ritmo del avance de las tecnologías. Entonces, lo que nos permite distinguir diversas formas de procesamiento contable, a saber, como por ejemplo manual, computarizado, cronológico. Y depende de cada uno de estos medios si su función de la envergadura de la empresa sirve o no para el registro de las operaciones de forma oportuna. Entonces, con el Código Civil y Comercial se reconoce los registros que son esenciales para aceptar las operaciones, permitiéndoles llevar una contabilidad que es uniforme y organizada. Esto es un concepto de lo que es libro de comercio. Luego veremos la finalidad de los libros de comercio. La finalidad constituye que es una constancia inscrita de todas las operaciones que se registran en el ente y se convierte en un instrumento especial para salvaguardar los intereses de los empresarios y de los terceros que contratan con la empresa. Luego tenemos cuáles son las registraciones realizadas en forma adecuada y sistemática que facilitan a la obtención de la información que requiere el ente. Después, otra finalidad es que, bueno, estos libros de comercio tienen una finalidad legal y llevar los libros correctamente en forma organizada y le permite al empresario tener control del activo, del pasivo, de cuánto gana, de cuánto gasta y cuál es el resultado de las operaciones que realiza. Permite conocer la situación de la empresa y de los terceros. O sea, los terceros les permite conocer la situación de la empresa. Y también a los órganos de fiscalización del Estado. Entonces, de esto se sirven varios usuarios para poder conocer cuál es la situación de la empresa. Entonces, la finalidad es brindar información a los diferentes usuarios que la requieren, ya sea usuarios internos, usuarios externos. Usuarios internos nos referimos a los propietarios, a los accionistas. Usuarios externos vendría a ser a nuestros clientes, porque tienen información, o sea, al Estado también, a diferentes usuarios. Luego vamos a ver cuáles son
las formalidades o la forma de llevar los libros de comercio. El Código de Comercio, o sea, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece que los libros obligatorios deberán ser encuadernados, rubricados y foliados, y la encuadernación de las hojas tiene como por objeto evitar las enumeraciones y las formalidades intrínsecas en cuanto a la forma de llevar los libros, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, aquí el Código de Comercio nos va a indicar cuáles son las distintas formalidades, ya sea intrínsecas, las que hemos nombrado recién, que deben ser encuadernados, rubricados, foliados, y cuáles deben ser los requisitos, formalidades extrínsecos, que son los que nos nombra el siguiente. Las extrínsecas son que deben ser encuadernados, foliados y rubricados. Y las intrínsecas son las que se prohíben en este artículo del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice: se prohíbe alterar el orden, luego dejar espacios en blanco a fin de evitar intercalaciones, hacer raspaduras, enmiendas, interlineaciones, ya que para los errores cometidos debe realizarse con un contrasiento. Luego tenemos la D, que dice: se prohíbe tachar los asientos. E, mutilar partes del libro o arrancar las hojas. F, está prohibido alterar la encuadernación, la colación. Después dice G, el idioma de los libros debe ser de nuestro país, con excepción de las empresas extranjeras que podrán llevarlo en su idioma, pero deben ser traducidos. Vamos a pasar a la siguiente columna. Ahora veremos cuál es la clasificación de los libros de comercio. Tenemos, en primer lugar, una clasificación que corresponde de carácter obligatorio según el Código Civil y Comercial de la Nación. Dentro de ellos tenemos el libro, que es diario general, y el libro inventario y balances. Bien. El libro inventario y balances se abre con una descripción detallada de todos los bienes que posee el ente y será asentada en los inventarios y balances posteriores a ingresar. Después tenemos el libro diario, que se asentarán los registros cronológicos que van en el orden en el que se van sucediendo las operaciones. Después tenemos la segunda clasificación, que corresponde según la fuente de información registrada. Tenemos los libros de primera entrada, como por ejemplo el libro diario y el libro subdiario. Tenemos libros de segunda entrada, que son el libro mayor general y el libro inventario y balance. Cuando se considera de dónde provienen los datos o la fuente de la información a registrar, se pueden distinguir estos dos tipos de libros. Los de primera entrada, cuando los datos de una operación realizada son captados por el sistema contable y se vuelcan a los registros directamente desde el comprobante. Entonces, ya sea en forma sintética, en el libro diario, y en forma analítica luego en subdiarios. Luego tenemos los libros de segunda entrada, por ejemplo, de general, cuando los datos son volcados de nuestros registros de primera entrada a los de segunda entrada. Como por ejemplo, el mayor general, hemos dicho, los de inventario y balance, y en el caso de que sea el libro diario, si hay subdiarios. Y luego tenemos si se considera la técnica contable.
Los libros principales se clasifican así, por ejemplo, los libros diarios, inventario, balances, libro mayor, debido a que contienen una información de la totalidad de las operaciones que se suceden en el ente y ya sea estos en forma resumidos o sintéticas o en formas analíticas. Hay otros libros también que dependen de la clase y de la cantidad. Tenemos los libros auxiliares que contienen parcialmente información que se genera de los libros principales, pero son una información en general de carácter analítico, como por ejemplo subdiario de compras, subdiario de ventas, mayor auxiliar o mayor auxiliar de proveedores. Pasamos al siguiente filmina. Aquí vemos la clasificación de las cuentas. Las cuentas se clasifican de acuerdo a su naturaleza o de acuerdo a su extensión. Dentro de acuerdo a su naturaleza tenemos las matrimoniales, las de resultado, las de orden, de movimiento, y según su extensión tenemos las individuales o analíticas, las cuentas colectivas, las cuentas compuestas y las cuentas recompuestas. Bien, en la clasificación de acuerdo a su naturaleza tenemos las cuentas patrimoniales y expresan la composición ni la magnitud de la empresa o de los entes, o es decir, cómo están formados y a cuánto asciende su activo y pasivo. Son las que se refieren a los bienes y derechos y obligaciones que posee el ente. A estas cuentas patrimoniales podemos clasificarlas, digamos, entendiendo su naturaleza patrimonial y además a los distintos bienes que los componen. Son las cuentas patrimoniales activas y las cuentas patrimoniales pasivas, que se refieren a los bienes que posee la empresa o a los derechos de cobro, por ejemplo, caja, deudores varios, deudores por venta, deudores, documentos a cobrar, mercadería, muebles útiles, rodados, inmuebles, etc. Luego tenemos las cuentas patrimoniales pasivas que representan las obligaciones contraídas por la empresa, como por ejemplo las obligaciones a pagar, los acreedores varios, los proveedores, etc. Bien. Tanto las cuentas patrimoniales del activo como las cuentas del pasivo pueden ser objetivas cuando se refieren a cosas u objetos, como por ejemplo la cuenta rodados, esta cuenta se refiere a los rodados que posee el ente. Después pueden ser personales, estas cuentas corresponden a personas o instituciones que sean deudoras o acreedoras de deuda. Bien. Luego pasamos a las cuentas representativas del patrimonio neto. Estas cuentas representan el capital de la empresa en diferencia entre el activo y el pasivo y los aportes de los socios. No sé qué se refieren al capital, que son del aporte de los socios. Las cuentas reguladoras son las que se utilizan para ajustar el saldo de las cuentas, de otras cuentas, con la finalidad de presentar el activo o pasivo con una mayor exactitud al cierre de ejercicio. Como por ejemplo aquí tenemos la depreciación acumulada de bienes de uso, que es una cuenta que va a regularizar la cuenta de bienes de uso. Ahora vamos a las cuentas de resultados. Son aquellas cuentas capaces de modificar el patrimonio neto, ya que representan pérdidas o ganancias, como por ejemplo, en el caso de las pérdidas tenemos los gastos en papelería, luz, teléfono, fletes, alquileres, seguros e intereses perdidos. Por ejemplo, en el caso de las ganancias tenemos las ventas, los intereses ganados, los documentos obtenidos y las comisiones ganadas. En el siguiente filmina vamos a ver
las cuentas de orden, un concepto de lo que son las cuentas de orden. Estas cuentas se utilizan para reflejar las situaciones eventuales que, de concretarse en el futuro ciertas condiciones, pueden llegar a afectar el patrimonio creando derechos u obligaciones. Durante la vida de la empresa suele ocurrir que hechos que no afectan cualitativa ni cuantitativamente la ecuación patrimonial, pero son suficientemente importantes para ser informados. Se utilizan entonces las cuentas con un débito y un débito de un mismo contenido, siempre de carácter informativo. Por ejemplo, las mercaderías en consignación. Es aquella mercancía recibida por parte de un tercero consignante para venderla. Esto es a cambio de una comisión. También es conocida como mercadería en comisión. Hay otros ejemplos, como por ejemplo los documentos descontados en Banco Santander de Río. O sea, dependen, se reflejan en situaciones eventuales que se tienen que concretar en el futuro. Ahora vamos a pasar a las cuentas de movimiento. Son aquellas cuentas que no forman parte de la estructura patrimonial de la empresa y tienen el carácter de ser transitorias. Y se utilizan cuando un mismo hecho económico es susceptible de ser contabilizado en dos registros, como por ejemplo las compras de contado en el subdiario de caja y egresos y en el subdiario de compras. O otro ejemplo, tenemos la fabricación de bienes, en el cual se van a ir acumulando las cuentas correspondientes al grado de fabricación de los bienes. Depende de los productos fabricados. Ahora vamos a la clasificación de acuerdo a su extensión. Tenemos de acuerdo en individuales o analíticas. Estas cuentas son creadas para representar un objeto único e indivisible y nos permite realizar un mayor grado de análisis. Tenemos después las cuentas colectivas, y son aquellas cuentas que engloban o agrupan un conjunto de operaciones homogéneas que se registraron en cuentas simples, como por ejemplo la cuenta deudores por ventas, que va a englobar distintas cuentas deudores. Ahora tenemos cuentas compuestas, que son aquellas cuentas que engloban o agrupan un conjunto de cuentas colectivas. Como por ejemplo tenemos los bienes de cambio, mercaderías, materia prima, mercadería, etc., que se incluyen dentro de los bienes de cambio. Son cuentas compuestas. Luego tenemos las cuentas recompuestas. Estas cuentas agrupan un conjunto de cuentas compuestas, como por ejemplo el activo, que está compuesto por caja, banco frío, cuenta corriente, deudores por venta, etc. O sea, distintos tipos de cuentas. Y las cuentas que se componen del pasivo, como por ejemplo obligaciones a pagar, acreedores, proveedores, etc. Las cuentas compuestas y recompuestas se utilizan cuando se presenta el estado de situación patrimonial y el estado de resultado, cuando vamos a exponer esta información. Pasamos a la siguiente filímina, en el cual vamos a ver el movimiento de las cuentas. Vamos a analizar esto. Tenemos la cuenta con la denominación, el debe del lado izquierdo, el haber del lado derecho. Tenemos una ecuación contable positiva, la convertimos en positiva y nos queda activo más pasivo, que es igual al pasivo más capital más las ganancias. Aquí vamos a poner que es igual. Es igual. Después tenemos, en el debe se registran los aumentos de activo
los aumentos de los gastos, las disminuciones de pasivo, las disminuciones de capital, las disminuciones de los ingresos. En el lado del haber, vamos a registrar los aumentos de pasivo, los aumentos de capital, los aumentos de los ingresos, las disminuciones de los gastos y las disminuciones de los activos. Bien. Ahora vamos a pasar al análisis del movimiento de las cuentas. Tenemos en primer lugar las cuentas patrimoniales activas, las cuales se debitan por la adquisición de bienes y derechos. Y tenemos, y se acreditan por los egresos de bienes o por los derechos que se cancelan de nuestros deudores. Bien. Esta anotación, vamos a borrarla. Esto. Ahora sí. Bien. Hemos dicho que se debitan por la adquisición de bienes y derechos y se acreditan por egreso de bienes o por derechos que se cancelan con nuestros deudores. Por ejemplo, el dinero en efectivo que se debita por el debe y se reduce el efectivo en el caso que estamos pagando nosotros, entonces va a acreditar la cuenta caja. Cuando se inicia un débito, el saldo es deudor, la existencia de los bienes o derechos que poseen en la empresa. Luego vamos a pasar al análisis de los movimientos de las cuentas del pasivo. Las cuentas del pasivo se debitan por la cancelación de las obligaciones y se acreditan por contraer obligaciones. Tenemos que acreditar. Bien. Decimos que se debitan por la cancelación de las obligaciones y se acreditan por contraer las obligaciones. Se inicia con un crédito, el saldo es acreedor y los compromisos, se refiere a los compromisos pendientes de pago. Como por ejemplo, estamos por hacer una compra de mercadería en cuenta corriente, entonces la cuenta proveedor va a aumentar del lado del haber acreditándose por contraer la obligación y la vamos a cancelar en caso de que paguemos dicha deuda. Ahora vamos a pasar a la siguiente figura. Dice, el análisis de los movimientos de las cuentas en relación con la ecuación patrimonial de las cuentas de capital. ¿Cuándo se debitan estas cuentas de capital? Se debitan por la reducción del capital, por la transferencia de las pérdidas y se acreditan por los aportes de los empresarios o de los propietarios o por la transferencia de las ganancias. Se inicia con un crédito y el saldo es acreedor, representativo del aporte neto de los empresarios de la empresa. Entonces, en este caso, el capital se va a acreditar, entonces por ese lado va a aumentar cuando el propietario haga un aporte, ya sea en dinero o en bienes, va a ingresar por aquí por el haber y se va a reducir este capital en el caso de que se haga una transferencia de las pérdidas o cuando se haga una reducción de capital por medio de los retiros de los propietarios. Vamos a pasar ahora al análisis de los movimientos de las cuentas en relación a la ecuación patrimonial de las cuentas de resultado negativo, o sea, las pérdidas. Se debitan por las pérdidas y se acreditan excepcionalmente. Se inicia con un débito y el saldo es deudor. Es en el caso de que aumente las pérdidas, por ejemplo, cuando paguemos gastos ya sea de luz, gastos de papelería,
pérdidas, intereses de algún tipo de deuda que tengamos con proveedores, por ejemplo. Esa carga de intereses que pagamos son intereses perdidos. Bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente filipina. Dice el análisis de los movimientos de las cuentas en relación con la ecuación patrimonial de las cuentas del resultado positivo. Tenemos la cuenta ganancias. Del lado del deber se debitan excepcionalmente y se acreditan por las ganancias. Entonces, estas tienen que se inician con un crédito y tienen saldo acreedor. Las ganancias aumentan del lado del débito y disminuyen del lado del haber. Como por ejemplo, las ganancias por ventas. Por ejemplo, cuando realizamos la venta de mercaderías, en este caso las ventas van a ingresar por el haber, se van a acreditar. Bien, hasta aquí me gustaría saber si van entendiendo cómo es el análisis de los movimientos de las cuentas. En el caso de que tengan alguna duda, me dicen, voy más despacio, o si no, seguimos. Y cualquier cosa me escriben en el chat, profe, no entiendo tanto. Entonces yo le hago la consulta. Bien. Seguimos entonces con la siguiente, que es el plan de las cuentas. Con respecto al plan de las cuentas, vamos a analizar el concepto. Dice el concepto es el ordenamiento metódico de las cuentas de las que se sirve el sistema de registración contable. No es solamente una enumeración de las cuentas que se van a utilizar, sino el ordenamiento metódico, sistemático, que deberá explicar además la trayectoria de cada una de las cuentas de la contabilidad. Así que este es el concepto del plan de cuentas. Bien. Este concepto, vamos a pasar a la siguiente filmina. El plan de cuentas tiene las finalidades, dice, es facilitar el logro de los objetivos de la contabilidad y facilitar el proceso de registración contable. Dentro de lo que es facilitar el logro de los objetivos, se refiere a brindar información para la toma de decisiones y permitir ejercer un mejor control. Entonces, cumple con los objetivos de la contabilidad y nos permite un proceso de registración contable, o sea, que sea más sencillo. Ahora vamos a pasar al siguiente, Pedrina. Se refiere a las características que debe poseer un plan de cuentas, un buen plan de cuentas. Tenemos en primer lugar el ordenamiento sistemático, lo que implica la elección previa de un criterio para su organización. La flexibilidad suficiente para poder permitir la incorporación de nuevas cuentas que son necesarias para el registro de las operaciones. Luego, el agrupamiento homogéneo para facilitar la preparación de los informes contables. Y por último, tenemos la claridad en la terminología empleada para facilitar la labor que tienen en su cargo la tarea de las registraciones. Bien, chicos, cualquier duda ya saben, me consultan cómo vamos desarrollando los temas.
¿Cuáles son los aspectos a considerar en la preparación? Bueno, tenemos que recordar que cuanto mayor sea el alcance de esto, de las cuentas, en los aspectos a considerar, se van a poder entender mejor cómo confeccionar los planes de cuentas. Según el objeto de la empresa, tenemos que analizar el objeto de explotación que se van a prever las siguientes cuentas. Entonces, una empresa agropecuaria, por ejemplo, van a ser diferente a las que se utilice en una empresa industrial. Luego, de acuerdo a la forma jurídica de la empresa, en una sociedad anónima se requieren un tipo de cuentas que no son las mismas que las que se requieren en una sociedad colectiva, por ejemplo. Luego tenemos, de acuerdo al tamaño de la empresa, cuanto más grande sea la empresa, mayor serán los controles necesarios y se van a habilitar una cantidad más grande de cuentas. Luego tenemos de acuerdo a los tipos de informes que se desean obtener. El plan tiene que estar dispuesto de tal manera que se pueda facilitar la obtención de dichos informes. Por ejemplo, si hay que informar periódicamente acerca de las cuentas a cobrar, entonces todas las cuentas del rubro crédito tienen que estar en un solo sector del plan de cuentas. Luego tenemos el grado de análisis de la información. Por ejemplo, si hay que informar las ventas por línea de productos, entonces hay que prever unas cuentas necesarias para cada línea de producto, de acuerdo para la venta de productos de línea A, de línea B, de línea C, etc. Luego tenemos el sistema contable. Si el sistema contable de la empresa será tradicional, descentralizado, o si no, la contabilidad puede ser manual o si se dispone de medios tecnológicos o computarizados. Depende de eso y la confección del plan de cuentas. Depende de la ubicación geográfica, si tiene sucursales o no, o deberá verse qué tipo de cuentas se utilizaría en cada sucursal. Y luego tenemos de acuerdo a las normas técnicas y legales. Bueno, en este caso vamos a ver las normas técnicas y legales. Se debe considerar cuáles son los aspectos legales para satisfacer la presentación de los estados contables con su correspondiente control del estado por parte de la FIP. Se va a verificar y corroborar el cumplimiento y la información que provee cada una de las cuentas. Vamos a pasar a lo que se refiere al ordenamiento. Los ordenamientos más utilizados en combinaciones de los criterios a continuación que se exponen. Cuando se refiere a los planes de cuenta que utilizan cada empresa de acuerdo a los hechos que suceden durante su vida, pero por otra parte, este plan de cuenta debe ser consultado para poder resolver la cuenta, cuáles son necesarias imputar un aspecto determinado o un hecho económico que se haya producido. Entonces, es necesario establecer un determinado orden del listado de las cuentas para poder agilizar la búsqueda y la imputación de los rubros adecuados. Entonces, estos ordenamientos más utilizados son combinaciones de los criterios que a continuación se van a exponer. Tenemos por su naturaleza, que consiste en separar las cuentas en una misma naturaleza u origen patrimonial. Por ejemplo, naturaleza activa, naturaleza pasiva, pérdidas y ganancias. Luego tenemos funcional. Presenta las cuentas agrupadas de acuerdo con la función que las mismas cumplen en la empresa,
Por ejemplo, los bienes de cambio, los bienes de uso, los créditos, etc. Van a estar agrupados de acuerdo a su función. Luego tenemos las de ordenamiento financiero, que se presentan las cuentas siguiendo un grado de disponibilidad en el activo y de exigibilidad en el pasivo, como por ejemplo, van a estar ordenadas de acuerdo a su disponibilidad o de acuerdo a su exigibilidad si es muy pasivo. Tenemos los deudores morosos, deudores en gestión judicial, documentos a cobrar. Y las cuentas que van a estar según los ordenamientos de alfabético, se disponen las cuentas de acuerdo a la letra que compone el nombre. Generalmente se usa para las cuentas personales, como la de los nombres de razón social, o de los clientes y los proveedores. Esto sería el ordenamiento alfabético. Hasta aquí hemos visto todo lo que es las cuentas, el concepto, características, finalidades, la clasificación, los registros contables en el cual se imputan estas cuentas. Después tenemos la clasificación y ahora vamos a pasar, luego del plan de cuentas, al tema de manual de cuentas. El manual de cuentas es un listado de cuentas. Bien. Hemos visto que el plan de cuentas es un listado de cuentas. Cuando a este listado de cuentas se le agrega por escrito las reglas de procedimiento, el conjunto de normas que forma el manual de cuentas o manual de procedimientos contables. Entonces son un conjunto de normas que van a regular las cuentas o el plan de cuentas. O sea, un conjunto de reglas de procedimiento. El manual de cuenta debe contener lo siguiente. Nos indica los puntos que debe contener. ¿Qué se debita y qué se acredita en cada cuenta? ¿Cuál es la explicación del significado del saldo de cada cuenta? Si es deudor o acreedor. Los controles periódicos a practicar sobre el saldo de cada cuenta. Cómo se contabilizan las operaciones. Luego tenemos el listado de los asientos respectivos y el modelo de los asientos típicos. Cuanto mayor sea el alcance de este plan de cuentas, de manual de cuentas, la mayor será la posibilidad de que la información contable producida por el sistema contable cumpla los requerimientos de normalización de la información. Bien. Hasta aquí hemos visto todos los ejes correspondientes que hemos visto al principio. Hemos visto todos los ejes. Me gustaría saber si les ha quedado alguna duda, si hay algo que no han entendido, me dicen y lo vuelvo a explicar. No tengo ningún problema. Y bueno, me gustaría saber también qué entendieron cada uno. Por ejemplo, Juan podría comenzar a hablar más o menos qué ha entendido sobre el tema de las cuentas. O Pedro me podría decir cuáles son los puntos principales que hemos visto en las cuentas. No sé qué les parece. ¿Cuán importantes son las cuentas, los planes de cuentas y los manuales de cuentas? Porque este tipo de anotaciones nos permite a nosotros tener un lenguaje técnico para poder plasmar todas las operaciones contables en los registros o en los estados contables, porque aparte es universal. Por este medio de las cuentas se pueden registrar, bueno, las operaciones y así poder brindar información que sea clara y que sea entendible para cualquier persona que tenga los conocimientos técnicos sobre la contabilidad. Bien.
Entonces, muy importante este tema sobre las cuentas, los planes de cuenta, los manuales de cuenta, cómo se ordenan y cómo se clasifican. Bien. Si no hay dudas, vamos a pasar a ver las actividades, la guía de actividades. Dice, luego de la lectura y análisis de la biografía de estudio, van a formar grupos de 5 integrantes y van a poder resolver la guía de estudio. La guía de actividades. Define el concepto de las cuentas, define el concepto de los libros de comercio y mencionar cuáles son los registros principales. Cuáles son las formalidades que debe cumplir el libro diario, indicar las cuentas que intervienen en las siguientes operaciones. Tenemos 5 operaciones. Dice la primera, una persona decide abrir un negocio, para ello aporta un capital, 25.000, entonces van a indicar cuáles son las cuentas que intervienen. Luego tenemos la compra de mercadería a crédito en cuenta corriente por 13.000, la compra de estantes en 60.000, se paga un 50% contado y el saldo pagaré a 180 días. La compra de mercadería a crédito en cuenta corriente por 18.000, van a identificar cuáles son las cuentas que intervienen. La venta al contado en 15.000 con 50% de mercadería compradas. Bien. Ahora, bueno, tenemos al final una actividad que es de evaluación, formar grupos de 5 integrantes y van a elaborar un mapa o esquema conceptual sobre la clasificación de las cuentas. Luego, estas actividades, de resolverlas, me van a presentar la próxima clase. Cualquier duda o consulta que tengan sobre esto, me mandan un mensaje, ya sea por correo electrónico o mail. Bien. Y quiero agradecer a todos por participar en este encuentro y darles un saludo y que terminen bien la jornada. Muchas gracias por participar. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden preguntar ahora o en el chat. Bueno, hasta aquí terminamos. Les agradezco muchísimo por su participación. Nos veremos en el próximo encuentro. Muchas gracias. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Gracias.